Buenas noches, Vicente. Buenas. ¿Vistes ayer el debate? Sí, no todo, pero vi bastante, sí. ¿Qué te pareció? Pues me pareció que ganó Rajoy, porque el otro hacía de periodista. O sea, que el otro le preguntaba lo que quería hacer, sin decir, nosotros vamos a hacer esto. Dime lo que tienes que hacer. El otro le contestó como ya se lo explicó, dice, si no me entiendes, pues allá tú. O sea, que yo creo que le ganó bien. Yo diría lo contrario, claro, cada uno de su partido dice lo que quiere. Pero yo creo que le ganó perfectamente. Vamos a ver, ¿esto va a cambiar tu voto? No, yo lo tenía de destino ya. O sea, que yo no tenía por qué cambiar nada. Yo siempre he dicho, socialista no gracias. De siempre. O sea que... Vamos a ver, ¿sabes que la policía local de Caspe no hace el servicio por la noche? Pues no lo sabía, pero a que me lo dices, veo que es una cosa que no sé por qué. Yo había oído algo, pero no muy enterada. Porque con la gente que hay por todos los sitios y muchas cosas ocurren, pienso que a lo mejor igual ocurrirán, pero no tanto. Si hubiera una vigilancia total, porque si yo que veo la Guardia Civil... Hay servicio de la Guardia Civil y hay un teléfono... Sí, también. Pero que no tenemos suficiente personal, porque 3 están de cursillo hasta diciembre y 5 han pasado a segunda actividad. Ya. Y muchos están prejubilados, de muchos, y claro, pues hace falta personal. Pero claro, eso va en función del dinero que puedan disponer el ayuntamiento, quien sea, el municipio, para poder pagar más gente. Porque claro, el tener 6 policías o 7 policías vale muchísimo dinero, pero claro, la seguridad también vale mucho. O sea que en realidad tenía que haber gente para muchas cosas que ocurren que seguramente no ocurrirían, pero en fin, porque con esta gente que estamos ahora, pues es una pena. Yo creo que tenía que haber más vigilancia. También conocerás la noticia de que se han tirado 4 toneladas y un poco más de alimentos al vertedero de la ayuda humanitaria, bueno, a las personas más necesitadas. ¿Esos son que se habían pasado de fecha o...? No, se deterioraron. Pues eso que está muy mal, porque con la gente, con el hambre que está pasando mucha gente y todo eso, y que tiren alimentos, pues es una pena. Yo lo considero una pena. No tener una administración mejor. ¿Se deterioraron ya aquí o ya estaban deterioradas cuando las recibieron? Pues eso es una incógnita, que el deterioro se produjo aquí en Caspe, en la nave donde se guardaba. Pues eso ya es una pena por eso. Eso es una mala gestión. Una mala gestión, pero total. Luego otra cosa que me llama la atención es que en unas elecciones que vamos a tener dentro de 4 días, que no haya ningún cartel del PP, ni de Izquierda Unida, ni de nadie, solo están del PSOE, como si estuviéramos aquí enganchados con el PSOE. Hombre, va a haber, esta semana ya va a haber mítines y campaña de ambos partidos. Pero que a la vista de la gente no se ve más que el PSOE por todos los sitios. Yo no he visto ningún cartel. Uno sí, en la estación 1 y estaba roto. Que algún gracioso lo había roto. Estaba Mariano Rajoy allí y habían roto todos los... que pienso que serán los mismos de siempre. Pues si quieres añadir alguna cosa más. No, nada, que eso, y que sobre el debate yo pienso pero perfectamente que le ganó Rajoy, pero de todas que la gente vaya a votar. Y que la gente vaya a votar, eso es muy importante, para que haya, lo que digo yo por mí, que desaparezcan. Pues muchísimas gracias, Vicente. De nada.